Hola Valeria, es que te marco para preguntarte si podrías ayudarme para realizar el ensayo de historia. Ah, sí, claro que sí. De hecho, estaba hablando con Brenda sobre eso. Habíamos quedado en que nos pondríamos de acuerdo para iniciarlo y ver en qué temas podíamos cubrir. ¿En serio? En ese caso yo pienso incluir a Nicolás. Él conoce muchas cosas importantes sobre eso. Hola, ¿están listos? Oigan, para poder comprender las guerras, las organizaciones fundadas, los gobiernos y los desacuerdos, debemos comenzar hablando sobre qué es nación, ¿no? Bueno, pues la nación es un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan de un mismo idioma y tienen tradiciones en común. Hablando de nación, el nacionalismo es la identidad singular de un pueblo, basada en idioma, religión y símbolos nacionales en común. Ah, ya, recuerdo, es donde habla sobre el liberalismo, el libertinaje y el gobierno totalitario. Cuando alguien tiene un sistema que sostiene a las personas, debe ser tan libre como fuera posible. Eso sí es liberalismo. Bueno, pues por lo mismo que que había libertinaje, desacuerdos y falta de autoridad, surgieron las organizaciones para la salud, cultura y educación. Lo más importante para mí son las Naciones Unidas y sus objetivos. Y la manera en la que su estructura está elaborada. Pues está integrada por la FAO, BID, OMS, UNESCO, OIT, FMI. Oigan, ya que estamos con esto de las organizaciones, ¿alguien sabe qué es la OMS? Ay, yo sí, es la Organización Mundial de la Salud. Se encarga de dar apoyo a los países, vigila la salud a nivel mundial y también establece normas. ¿Y qué era la FMI? No recuerdo. Pues mira, el Fondo Monetario Internacional estabiliza el sistema monetario internacional, apoya el comercio internacional y da financiamiento y asistencia técnica para corregir los problemas que pueden llegar a existir en la balanza de pagos. Pero también se establecieron nuevas reglas en el comercio mundial, ¿no? Así es, fue en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Espera, entonces en esa conferencia se estableció el Banco Mundial, que es el que se encarga de conceder créditos a largo plazo para la realización de proyectos de inversión. Y 3 años después, en 1947, crearon la GATT, que es importantísimo, ya que es el encargado de impulsar la reducción de aranceles y algunos de otras barreras entre los países, así como los tratos especiales que pueden llegar a existir entre los mismos. Ay, mira qué curioso. Ese mismo año se creó el Plan Marshall, que fue un movimiento muy importante de Estados Unidos para la construcción de países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando Estados Unidos retiró sus tropas, pero la Unión Soviética intentó imponer gobiernos comunistas, lo que dio pie a la Guerra Fría, que fue el temor al que el comunismo se extendiera a Estados Unidos. Con esto se desarrolló un clima de terror, mejor conocido como Miedo Rojo. Y de hecho, varios personajes reconocidos fueron acusados de comunismo, como el senador Joseph McCarthy y George Orwell. El caso que causó un poco de más controversia fue el de Charles Chaplin, al que incluso le prohibieron la entrada a los Estados Unidos. Oigan, ¿y saben si trajo alguna consecuencia o alguna organización fue fundada? Sí, la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA. Su objetivo era evitar la expansión del comunismo. Esta misma, junto al Comité de Actividades Antiestadounidenses, combatirían la supuesta infiltración comunista en territorio estadounidense y países capitalistas. Bueno, pero eso fue en Estados Unidos. Pero oigan, ¿supieron lo que pasó en Europa? Bueno, pues según sabemos, la URSS fundó el Consejo para la Cooperación Económica de los Estados Unidos y Europa Occidental. De hecho, también los países que simpatizaban con el gobierno soviético fueron llamados democracias populares y tuvieron una relación de desigualdad. ¡Wow! ¡Qué interesante todo lo que pasaba en esos momentos! Una cosa pasaba aquí y otra cosa pasaba allá. Estoy aprendiendo mucho más cosas de lo que esperaba. ¿Qué más saben? Pues mira, en el año de 1964, Estados Unidos aumentó la cantidad de tropas para seguir deteniendo el comunismo de Vietnam del Norte. También Richard Nixon prometió detener la guerra de Vietnam, si es que llegaba a la presidencia. Pero al llegar al puesto rechazó el acuerdo donde obligaba a la nación a retirarse de ahí. ¡Qué interesante!
9 años más tarde, en 1973, el gobierno de Estados Unidos y el de Corea del Norte firmaron los Acuerdos de París. ¿Y qué son esos? Bueno, este documento obligaba el cese de hostilidades y el intercambio de prisioneros. Pero también solicitaban el desmantelamiento de las bases militares estadounidenses y crear un Consejo Nacional de Reconciliación. Era el que estaba formado por Vietnam del Norte y del Sur, ¿no? Exactamente. ¿Y después qué pasó con Corea? Corea se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. En el norte se eligió un gobierno comunista dirigido por Kim Il-sung, mientras que en el sur se erigió el gobierno conservador que simpatizaba en Estados Unidos. De hecho, en 1950, el ejército de Corea del Norte invadió Corea del Sur. Estados Unidos pidió apoyo a la ONU, intentando justificar su intervención armada. Sí, y recuerdo que el maestro mencionó que fue conformada por el general MacArthur para detener el ejército norcoreano, y después la ONU autorizó la ocupación, pero China después se sintió amenazada y se puso del lado de Corea del Norte para que se retiraran las tropas estadounidenses. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y qué me pueden decir sobre Afganistán? Bueno, pues Afganistán tuvo una etapa dura por la caída de la monarquía, pero en 1978 con el apoyo de la URSS, que es el gobierno autoritario comunista. Sí, de hecho este gobierno realizó cambios económicos muy fuertes y por ende esto causó en conflicto con algunos sectores de la población y gracias a esto se vino una guerrilla islámica. ¡Wow! ¿Y quién apoyó esta guerra islámica? Pues leí que fue Estados Unidos al mandarles ayuda militar y recursos monetarios a la guerrilla. Ah, órale. ¿Y quién más aportó? Bueno, pues yo tengo entendido que en 1980 Osama Bin Laden se unió a la guerrilla y fundó el grupo Al-Qaeda. ¿Y qué otro dato pueden darme sobre esto? Bueno, pues yo sé algo sobre que Estados Unidos y la URSS peleaban mucho. Era la conquista del espacio exterior y gracias a esto Estados Unidos y la URSS gastaron un gran presupuesto para la investigación y desarrollo de tecnologías aeroespaciales, siempre intentando dar un paso más adelante que otro. Sí, mira David, te daré algunos datos sobre esto. En 1957, la URSS puso en órbita el Sputnik 1 y el Sputnik 2. En 1958, Estados Unidos lanzó el Explorer 1, que fue el primer satélite artificial. Sí, y mira, otro dato importante fue que en 1961 Yuri Gagarin de la URSS fue el primer humano en viajar al espacio y en Estados Unidos el primer humano fue Alan Shepard. Y algo muy importante que impactó a la sociedad fue que en 1962 sale a la luz pública la primera astronauta femenina, Valentina Tereshkova, de la URSS, y el primer astronauta hombre, John Glenn. Ah, sí, y el maestro también mencionó que en 1957 la URSS lanzó el Sputnik, que fue el primer satélite espacial hecho por el hombre, adelantándose a Estados Unidos. Exacto, y gracias a esta carrera constante de conquistar el trabajo, trajo como resultado una expansión de la ciencia y la tecnología de las potencias que lideraran dicha carrera. Sí, pero oigan, cambiando de tema, ¿se acuerdan que el maestro nos mencionó de cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial? Eso también lo puedes poner en tu ensayo, David. Ah, sí, en clase nos dijeron que cuando había mucha pobreza en Europa se hizo el plan Marshall, el cual ayudaba a la pobreza y el hambre en Europa. Y también, en 1948, se creó la Organización para la Cooperación Económica Europea, que favorecía la liberación del comercio entre los Estados miembros. Ah, ya me acordé de eso. También que ya una vez terminada la guerra empezó a circular el euro como la moneda oficial de los 12 países, miembros de la Unión Europea. Bueno, muchas gracias por la ayuda, amigos. Seguramente toda esta información en mi ensayo voy a sacar 100. Hablamos luego. De nada, David, ya sabes. Adiós, nos vemos. Adiós, David.